Me fijé que varios grupos hicieron el trabajo, el taller que les propuse realizar con la simulación, con la animación sobre el sistema digestivo, para ir avanzando en esa temática, ¿cierto? Que tiene que ver con otro de los sistemas del cuerpo humano. Y justamente como tenemos hoy día pocos minutos, quería partir aprovechando esa actividad, preguntándoles cómo les había ido con el ejercicio y, y eventualmente si hay algún comentario o pregunta que tengan respecto a esa actividad. Profe, Sí, adelante. eh, no encontré la clase del día lunes porque yo no me pude conectar y intrusiando me metí al simulador, lo ¿Ya? hice y después me di cuenta que era solamente 5 minutos al día, entonces quedé ahí como a medias. Ah, se metió al simulador ¿A cuál simulador? ¿Al del sistema A este del digestivo o al... sistema digestivo, sí, y tenía solo 5 minutos, me decía. Ah, claro. Eh, Y no supe que tenía que hacer esto y me equivoqué y eso no lo pude hacer, profe. ya, bueno, primero, efectivamente no he publicado el video del día lunes, lo tengo que hacer esta noche, lo que pensaba hacerlo durante la tarde, pero al final no alcancé a convertir la grabación para subirla a YouTube. Así es que voy a actualizar en breve la grabación del lunes. Y en cuanto a la duración de la simulación, si es que estamos hablando de la misma, que es la que tengo en la pantalla y que corresponde a lo del foro, les recuerdo que tienen que usar las claves de la clase, ¿no? Em, Porque estamos usando una cuenta de acceso gratuito que tiene una cierta duración, pero que permite el uso ilimitado de la animación, porque cuando no tenemos cuenta, entonces efectivamente solo uno puede usarla un ratito. Pero cuando ingresamos con estas claves, con estos códigos, a una clase que está configurada en el sistema, entonces allí vamos a tener tiempo de uso ilimitado, pero hay que estar logueado. Y para loguearse Sí, ustedes profe, sí, yo me ingresen equivoqué. el código de la clase. Lo habíamos ¿Ya? usado antes esa metodología, así que Claro, claro, sí, es la misma plataforma y de hecho tenemos que aprovecharla esta semana porque eh, el plazo de uso de la cuenta de prueba eh, a mí se me va a acabar en 7 días más. Así es que no sé si haga una nueva cuenta o nos cambiemos de plataforma para que lo tengan presente. Entonces, bueno, ¿hay algún comentario o pregunta en torno al ejercicio con esta simulación? Básicamente lo que podíamos hacer y yo les pedía realizar era construir un sistema digestivo usando, por supuesto, los elementos que estaban disponibles, que básicamente son distintos órganos que componen el sistema digestivo, y analizar el proceso de digestión de un alimento en particular, comparando el análisis, comparando la absorción de nutrientes en dos o tres situaciones distintas, considerando eh, la omisión de alguno de estos órganos. Y los grupos efectivamente realizaron ese ejercicio. Nosotros en la clase habíamos avanzado un ejemplo, ¿cierto?, de construcción del sistema y vimos que había un problema aparentemente con la disposición de los órganos. Vamos a mirar, por ejemplo, el trabajo que hacen Janina, Jocelyn, Carolina, Profesor, donde vemos la disposición aquí de los órganos del sistema. ¿Alguien puede reconocer algún elemento que les llame la atención en esta reconstrucción que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, profe. A ver, dígame.
¿Algo que les llame la atención en este sistema digestivo? Profesor, Dígame. sí, al menos yo veo que está creo que es el intestino grueso después, antes del delgado, creo. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Aquí hay un detalle en la construcción del sistema, porque, bueno, el simulador tenía separados dos órganos. Tenía separado el duodeno, que en realidad es una sección del intestino delgado, la primera sección del intestino delgado, y después el ilion, y no recuerdo el nombre que recibe la otra parte, la otra sección intermedia del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado es un tubo muy, muy extenso, de alrededor de 7 metros en una persona adulta. Y bueno, anatómicamente se separa en tres secciones, básicamente porque eh, se van diferenciando las capacidades de absorción de nutrientes en cada una de esas secciones del intestino delgado. Y, y como vemos en este caso, en esta reconstrucción, el grupo intercaló el intestino grueso, que es esta estructura más ancha que vemos aquí, eh, entre el duodeno, que es la primera sección del intestino delgado, y la segunda y tercera sección del intestino delgado que vemos después. Entonces deberíamos colocar el intestino delgado completamente todo junto, después del estómago, y luego el intestino grueso. Así que hay un detalle con la organización de los órganos. Y bueno, y lo que vemos entonces es que el intestino, digamos, este sistema digestivo en particular realiza la digestión de un alimento. Ellos utilizaron un trozo de torta y logran, ¿cierto?, la absorción de azúcares, la absorción de aminoácidos, la absorción de ácidos grasos y la absorción de agua. Y la diferencia que observan después es extrayendo o omitiendo la presencia de algunos órganos más pequeños, por lo menos de acuerdo a cómo eran descritos en este simulador, básicamente excluyendo los capilares y los vasos linfáticos, y entonces cambia completamente el resultado de la absorción de nutrientes. En este caso, evidentemente se vuelve nula. Y esto porque justamente lo que podemos apreciar es que para que haya absorción de nutrientes, entonces estos tienen que poder ser transferidos de alguna manera al cuerpo, al resto del organismo. Aun cuando el sistema digestivo haga el trabajo de disolver los alimentos, de descomponerlos en sustancias más elementales que puedan ser absorbidas por el cuerpo, para que esas sustancias sean absorbidas y transportadas al resto del organismo, se requieren los capilares, ¿cierto? Se requiere de lo que vamos a revisar luego, que es el sistema circulatorio. Entonces desaparecen en este caso los capilares y por lo tanto la absorción es nula. Profesor, Sí, dígame. una consulta, porque yo hice varias variaciones y probé varios, con el simulador me volví un poquito loco, y nunca alcancé 100% de absorción con ninguna combinación de las que probé, y creo que las probé todas. ¿Eso es así? O sea, ¿siempre hay un porcentaje que no es posible absorber? No, la verdad es que no podría dar una respuesta muy completamente taxativa, porque probablemente depende del diseño, en este caso del dispositivo, pero mi impresión sería de que en un caso concreto, en un caso real, digamos, en un cuerpo humano real, probablemente la absorción está limitada por factores, digamos, situacionales, de salud del individuo, de los hábitos nutricionales que tenga en general, digamos, de la salud de su sistema digestivo, de la cantidad de flora bacteriana que haya en el sistema digestivo. Entonces, probablemente
me imagino yo, proyectando o simulando ese tipo de resultado que uno podría observar en un humano real, entre comillas. El simulador no va a entregar nunca una absorción total del 100%, porque estaríamos en un caso ideal, digamos. Yo creo que esa es un poco la explicación por la cual no llegamos nunca al 100%. Ok, gracias. De verdad que probé todas las combinaciones y nunca llegué. Lo más alto que llegué fue 89%. Uh-huh. Y bueno, ese 89% era una medición de qué en particular, porque hay varias, digamos... En la absorción de nutrientes, en las calorías, porque todo lo resume en calorías. Sí. Claro, en calorías, de acuerdo. Uh-huh. ¿Profe? Sí, adelante. Bien, viendo también la imagen de arriba, la que estaba mostrando antes, Uh-huh. esa misma, viendo, por ejemplo, que ahí están presentes solo, como órganos más pequeños, están presentes solamente las células principales, uh-huh. Y hay cero absorción de todo, o sea, hay una nula absorción. Eso quiere decir que las células principales finalmente trabajan, o sea, hacen el trabajo de la degradación y de producción de ciertos elementos en el proceso digestivo, pero que no trabajan en realidad en lo que es la absorción de nutrientes, la absorción de calorías. Exactamente, un muy buen punto. En esta construcción, el grupo incluyó las células principales del estómago y las células parietales. Como efectivamente son células, entonces estamos hablando de células que forman parte del tejido interno del estómago, de las paredes del estómago. Las células principales y las células parietales se encuentran en las paredes del estómago, y su función está asociada justamente a la producción de algunas sustancias que contribuyen o que participan en la disolución de los alimentos. Sin esas células, entonces, no se producen las sustancias, las enzimas requeridas para la disolución de los alimentos. Pero en ese sentido, las células mismas no participan en la absorción. La absorción principalmente va a ocurrir desde el intestino delgado, en el duodeno, principalmente. Y a propósito de eso, vemos aquí también que está el páncreas, ¿cierto?, conectado con el duodeno, pero la vesícula biliar está conectada con el esófago. Y tanto la vesícula biliar como el páncreas lo que hacen es secretar también algunas sustancias que van a contribuir a la descomposición o a la reducción de los alimentos para obtener nutrientes que estén en condiciones de ser absorbidos por las paredes del intestino. Y eso va a ocurrir en ambos casos en el duodeno. Así es que esta vesícula biliar tendríamos que situarla lo más próxima posible al páncreas. Y bueno, como señalaba Patricio, efectivamente para que haya absorción, entonces eso va a ocurrir principalmente en el intestino delgado, y a través o en conexión con los capilares que se encuentran, ¿cierto? El tejido capilar que se encuentra envolviendo al tubo digestivo, al intestino delgado especialmente. Junto con los capilares, o las redes de capilares, podemos encontrar otra red de, podríamos decir, capilares, pero son en este caso no sanguíneos, sino que linfáticos, que forman parte del sistema linfático, que es una especie de, podríamos decir, un sistema circulatorio paralelo al sistema circulatorio sanguíneo. Es un sistema circulatorio igualmente extendido, pero menos complejo que el sistema circulatorio sanguíneo, y cuya función principalmente consiste en recoger o absorber los remanentes principalmente de líquidos y algunas toxinas que quedan, podríamos decir, dispersas en el espacio entre las células intersticial que rodea en este caso al sistema digestivo.
en realidad están distribuidas en todo el cuerpo. O sea, los vasos linfáticos lo que van a ir haciendo es ir absorbiendo todo lo que quede disperso entre las células en el fondo, y principalmente lo que queda ahí es agua y algunos elementos que son de desecho y que no son absorbidos por el sistema vascular. ¿Alguien tiene algún otro comentario, a lo mejor otro grupo, o alguna pregunta? Aquí vemos justamente el trabajo del grupo de Patricio. Hay una reconstrucción como la que mencionábamos, ¿cierto?, del sistema digestivo con el intestino delgado completo antes del intestino grueso, con la vesícula biliar y el páncreas más o menos conectados o cercanos al duodeno. En este caso solo vemos células principales. Aquí hay vasos linfáticos, no vemos los vasos, los capilares sanguíneos. Aquí no hay absorción, justamente por esa razón. A diferencia de este otro caso en el cual están los capilares y hay absorción, pero no están presentes las células. ¿Hay alguna conclusión que hayan podido extraer de ese ejercicio, Patricio, o alguien del grupo? Al comparar lo que ocurre. Ahí lo habíamos puesto, que al final vimos eso, porque en realidad los que cumplen la función de la absorción de los nutrientes son los capilares. Los que cumplen y también vimos, concluimos también que las células son las preocupadas o las que tienen el trabajo de degradar y de crear sustancias que favorecen lo que es la degradación y la descomposición de los alimentos. De acuerdo, perfecto. Bien, solo recordar que, claro, cuando hablamos de absorción de nutrientes, a lo mejor hay que visualizar como dos etapas, a pesar de que ocurren sin duda simultáneamente, porque hay células en las paredes del intestino, especialmente del intestino delgado, que están especializadas en la absorción de nutrientes. Entonces, las células que van a permitir la absorción se encuentran en el intestino propiamente. Pero esos nutrientes que son absorbidos por esas células van a su vez difundir o transportarse hacia los vasos capilares que permiten entonces el traslado de los nutrientes al resto del organismo. Entonces, cuando hablamos de absorción, uno podría decir que a lo mejor ocurre la absorción a nivel de células en el intestino. Sin embargo, una vez que estén ahí, no le sirven de nada al organismo si el organismo no es capaz de transportarla al resto del organismo. Y entonces ahí es donde los capilares juegan este papel clave. Y por esa razón, en este caso en la simulación, automáticamente decae a cero la absorción si es que no hay vasos sanguíneos. Profe, sí, dígame. Lo otro que vimos, que no sé si será como anecdótico, pero lo decía la presentación, que las deposiciones, por ejemplo, las excretaciones eran líquidas porque los capilares o porque no había absorción de agua. Entonces decía que las excretaciones eran líquidas. Y cuando estaban los capilares incluidos en el sistema digestivo, las deposiciones eran, no me acuerdo si la llamaba sólida o le llamaba no tan líquida o más sólida. Ajá, de acuerdo. Sí, de acuerdo, efectivamente, ¿no? Porque dentro de la absorción de nutrientes también estamos hablando del agua, ¿no? El agua también es absorbida en los intestinos. En este caso el intestino grueso es el que finalmente se encarga de extraer la mayor cantidad de agua posible del sistema. O sea, de los alimentos, o de lo que queda de los alimentos una vez que están transitando por el tracto digestivo. Nos quedan poquitos minutos y quería saber si están conectadas Constanza o Daniela Daniela, que se habían inscrito para comentarnos acerca de los procesos en la digestión. ¿Están en la clase o no?
Constanza Vargas, Daniela Paredes. La Hola, Dani sí profe. está. Daniela Está Cuadras, Connie, sí. ahí la veo a Connie y a Daniela, no sé. Pero yo me inscribí para el proceso o sea, las funciones del bici y el tríceps. No sé si tendrán que ver con el sistema digestivo en este caso. Perdón, ¿quién está hablando? Daniela Cuadras. Ah, Daniela Cuadras. Es que está inscrita Daniela Paredes en proceso de la digestión. Y estaba Connie Vargas, Constanza Vargas. Constanza, ¿usted podría comentarnos brevemente la animación de procesos de la digestión? Si es que tuvo oportunidad de revisarla. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora le escucho perfecto. Déjeme buscar mi anotación, profe, que me tomó de imprevisto. Ok. Bueno, mientras usted busca, yo aprovecho de comentarles Ya. para que el resto del grupo se prepare también y lo haga. Bueno, la verdad es que yo les había dicho que esas animaciones que vamos a ver ahora estaban restringidas también a un tiempo muy acotado. El año pasado habían abierto la posibilidad de usarlas sin limitación debido al contexto sanitario, pero esa opción se había cerrado. Y ahora estuve buscando algunas alternativas y encontré justamente una manera de registrarse para tener un acceso de prueba a esta plataforma, que es otra plataforma de animaciones. Así que ustedes van a encontrar en el aula virtual este enlace, suscripción para acceso gratuito por 30 días a recursos de Edumedia Sciences, donde, bueno, anotan sus datos, su clave y van a poder ver estas animaciones sin restricción de tiempo, ¿ya? Yo les dije que estas animaciones igualmente eran ilustrativas, aunque más simples que las que hemos estado usando en inglés. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo que Connie nos puede comentar de qué se trata. Ya, ¿Está profe. lista, Connie? Adelante. Sí, Le voy a, si quiere comparte usted o no comparto yo porque tengo el acceso disponible y... sí, comparta usted nomás, profe. Yo voy aquí aclarando los puntos. Ok. Lo primero que vamos a aclarar es que el aparato digestivo está formado por las partes del cuerpo que trabajan juntas para convertir los alimentos y obtener nutrientes y la energía necesaria para el metabolismo. Eso es lo principal que forma el aparato digestivo. Ujú. El aparato digestivo está conformado de varios órganos. El primero es la boca. El tracto digestivo comienza en la boca. Mediante la masticación, los dientes y la lengua muelen los alimentos para transformarlos en una pasta y asistidos por secreción de saliva, son asistidos por la secreción de la saliva y liberan enzimas que comienzan el proceso de digestión. Luego tenemos Un segundo. la lengua y los dientes, porque la saliva está dentro de la boca, están los dientes y las glándulas salivales. Todo eso compone el órgano de la boca, la lengua, dientes y glándulas salivales. Y eso es todo, todo lo que trabaja junto para, todo funciona para realizar la masticación, todo eso trabaja junto, dentro de la boca. A eso me refiero, profe. Estupendo, Luego súper bien. tenemos el intestino grueso, y el intestino grueso... Espérenme un segundo, Connie, estoy tratando de la animación. Lamentablemente la página falló. Voy a cerrar un par de pestañas. Bueno, profe, lo espero.
Para variar, bueno, falló en el momento más inoportuno. Sí. Nos costó a nosotros también, tuvimos que sacar como pantallazos para poder ver bien lo que salía. Porque como se Claro, cierra, es cortito el tiempo que se puede ver. claro, pero ahora si es que se suscriben, van a tener el acceso ilimitado. Eh, Patricio sugiere que Connie se puede explayar libremente. Sí, mientras esperamos que cargue la página nuevamente, Connie podría continuar, ¿no? Sí, profe. Gracias, compañero. Entonces después estábamos hablando de la primera estructura que participa en el sistema digestivo, que era la boca, ¿no? Era la Y boca. después de la boca, La lengua, dientes y la glándula salival. Todo trabaja en ujú, conjunto para moler los alimentos. Luego, estos pasan por el estómago, y el estómago tiene un revestimiento interno resistente, capaz de soportar el ambiente altamente ácido que se necesita para descomponer los alimentos. ¿cómo llegan los alimentos de la boca al estómago? ¿A través de qué estructura? A través del... ¿Algún compañero o compañera que pueda ¿El recordar? esófago? Esófago. El esófago. Del esófago, estupendo. Tengo aquí mis apuntes. Desde el esófago llegan al estómago, profesor. Exactamente. Y el esófago, ahí le voy a dar el paso a mi compañera para que ella explique qué es el esófago, para no realizarlo todo yo. Daniela, ¿Está la Daniela? me dice que no le funciona el audio. ¿Lo escucha usted, profe? No, yo no la escucho. No la escucho. Ya voy a continuar yo con el esófago y cuando ella arregle su problema me va a avisar. Ahora sí se escucha. Hola, disculpen. Hola, Ahí sí, Dani. Daniela. Era el esófago, profesor, para acompañar a Constanza. Es la que obliga al bolo alimenticio que se produce en la boca trasladarlo desde la faringe hasta el estómago. Y antes del esófago estaba la faringe, que es la que forma parte del aparato digestivo y el aparato respiratorio, y es la que también sigue moviendo este bolo alimenticio hasta donde llegó Constanza. ¿Al estómago llegaste, Constanza? Y al estómago. Ahí. Perdón, profesor Ya, Laura. estupendo, gracias Daniela. Ahí hay un buen punto, ¿cierto? Una estructura compartida, o digamos, un órgano compartido entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio, que es la faringe, ¿cierto? Sí. Y entonces, Connie, llegamos al estómago. Y llegamos al estómago. Y en el estómago, debajito del estómago, encontramos el intestino grueso. O colon, tengo entendido que se le llama también, ¿cierto, profe? Sí, efectivamente, a la parte final del intestino grueso. Ya. Y el intestino grueso es el tubo al que van las sustancias que el órgano no asimila y se expulsa al exterior. Está formado por el recto, que el recto comunica el intestino grueso con el exterior por medio del ano. Y está compuesto del ano, que es el orificio por donde se expulsan las sustancias que el organismo no necesita. De acuerdo, ahora no sé si no le escuché o a lo mejor faltó. ¿Qué es lo que conecta el estómago con el intestino grueso? ¿Algún compañero o compañera que pueda aportar ahí? ¿El intestino delgado, profesor? Estupendo, efectivamente. Bueno, Bueno, el intestino delgado, disculpe, es a donde donde las sustancias son aprovechables y pasan a la sangre. O sea, lo que sirve lo lleva hacia la sangre. Ujú. Recibe su nombre por su diámetro porque es demasiado, delgado, y también es largo. Y sus Así es. partes
ahí encontramos, como muestra el profesor, está el duodeno, el yeyuno y el ilión. Bueno, tengo los conceptos de duodeno y yeyuno. El ileón no lo busqué, pero el duodeno dice que es una palabra latina que proviene de duodeni, que significa 12 cada uno. Y es la primera parte del intestino delgado y se creía que su ancho era aproximadamente de 12 dedos. Un dato freak. Y el yeyuno es la sección media del intestino delgado que mide aproximadamente entre 5 y 8 pies, es decir, de 1,5 a 2,5 metros de largo. Me imagino que el ileón es la parte ya más inferior y ahí ya no sé específicamente su función. De acuerdo. Gracias, Daniela. Efectivamente, entonces entre el estómago y el intestino grueso encontramos al intestino delgado, que básicamente es un órgano, un gran órgano extenso y angosto, o delgado si ustedes quieren. Recuerden que las paredes internas del intestino delgado tienen una capa, ¿cierto?, epitelial que está especializada en la absorción de nutrientes. No es una capa lisa, es una capa rugosa, y eso amplía la superficie de absorción. Y básicamente distinguimos esas tres partes del intestino delgado porque se va de alguna manera especializando cada tramo en la absorción de distintos tipos de nutrientes, aunque donde mayor cantidad de absorción se realiza o ocurre es en el duodeno especialmente. Profesor, disculpe, no sé si se habló del páncreas, es que ahora que lo veo en la imagen. Sí, está el páncreas que está conectado mediante la vesícula biliar al hígado. Es la que fabrica, disculpa, es la que fabrica hormonas como la insulina para regular el nivel de glucosa en la sangre. El páncreas. Sí. De acuerdo. Ese es un buen punto. ¿Algo más que agregar sobre a lo mejor la vesícula biliar? Que es la que une el páncreas con el hígado. Es un pequeño saco que almacena la bilis en el duodeno para ayudar a digerir las grasas de los alimentos que comemos. Y luego tenemos el hígado, que el hígado es el más débil. Es un órgano interno es el más grande del cuerpo. Y cumple muchas tareas como la de almacenar energía y ayudar al cuerpo a deshacerse de las toxinas. Estamos ya en la hora para cerrar la clase, pero solamente un par de ideas antes de que nos despidamos. ¿Qué quiso decir Connie con que el hígado es el más débil? No era débil, profesor, se confundió, era el más grande. Ah, ya, perdón. Sí, el más grande. Sí. Ok, grande, está bien eso. Sí. Efectivamente, ¿cierto? Es uno de los órganos o el órgano más grande del cuerpo, muy importante porque realiza una serie de funciones. Unas de ellas tienen que ver con la producción de bilis, como ustedes mencionan. El hígado está permanentemente generando bilis, y sin embargo la bilis solo se utiliza cuando ingerimos alimentos. Entonces para almacenar bilis, cuando no estamos realizando digestión, es que la vesícula biliar lo que hace justamente es ir acumulando esa sustancia o ese líquido que se utiliza para la disolución especialmente de las grasas. Y como ustedes bien decían, el páncreas también contribuye porque está conectado con la vesícula biliar, en conjunto se conectan al duodeno. El páncreas y la vesícula biliar, ambos órganos, aportan en un caso el líquido pancreático, en el otro caso bilis, que ambos van a contribuir a la descomposición y a la disolución de alimentos para la obtención de nutrientes. Solamente agregar que en el caso de tanto el páncreas como el hígado funcionan como órganos exocrinos porque excretan, ¿cierto? Excretan alguna sustancia como la bilis o el líquido pancreático, y también son endocrinos porque generan sustancias que utilizamos para otros procesos en el cuerpo y que son los que entregan a
a la sangre, como el que ustedes mencionaban en el caso del páncreas. Me avisa Andrea que queda menos de un minuto. Sí, profe. Ya, bueno, nos vamos a despedir de inmediato porque ya estamos muy atrasados. Así es que nos vamos a ver el próximo lunes. Vayan a suscribirse a la página para que puedan realizar las simulaciones con las cuales vamos a trabajar ese día. ¿Ya? Gracias, profe y compañeros. Descansen, gracias a ustedes. Muy buenas Gracias, noches. profe. Chao, chao. Gracias. Gracias, Buena, profe, compañeros. gracias. Gracias. Chao, profe, cuídese. Cuídense Buenas también. compañeras, muy buena presentación.